Bueno, si les parece, sobre todo por la cuestión de los tiempos, retomamos la presentación de los temas que teníamos previsto para hoy. Si alguno o alguna quiere hacer algún comentario sobre los temas que tratamos, lo puede hacer ahora, o también comentarles, bueno, ahí Dariel estaba consultando por la ficha, luego que terminemos la clase yo se lo paso al equipo de la diplomatura, ellos aún no lo tienen, por eso no lo han cargado, como así también la presentación de la clase de hoy. Y bueno, y también avisarles que seguramente el jueves me sume a alguno de los foros de intercambio, seguramente el de la mañana, por si alguno o alguna tiene alguna duda también respecto a los temas. Y bueno, no sé si la cuestión de la evaluación ya puede estar disponible para el jueves y poder conversar sobre eso, o si lo hacemos luego del taller, también está. No sabía que había a las 8. Bueno, alguno de la mañana seguramente me voy a sumar. Y bueno, por si hay alguna duda o alguna consulta sobre algún tema particular que a alguno o alguna le interesa, también podemos trabajarlo y traer algunas cuestiones que trabajamos, digamos, de manera muy general en la clase. Yo a la ficha incorporo algunas cuestiones para profundizar en otra bibliografía, por si les interesa el tema de la asignación universal. Hay un artículo ahí para profundizar el análisis. Por ahí la idea que nosotros tenemos desde el abordaje de los módulos es poder traer algunas claves de cuestiones más teóricas para hacer el análisis, las cuales se van vinculando por ahí con experiencias más específicas, pero sobre todo por una cuestión de tiempo no podemos abordar en profundidad por ahí los programas que presentamos a lo largo de los diferentes procesos. En este caso, los dos programas sí que vamos a trabajar ahora de manera también muy general e introductoria. Están vinculados a dos programas de transferencias de ingresos que se dieron tanto en Brasil como en Argentina y que han tenido una importancia y una continuidad a lo largo de los últimos años, incluso con el recambio de los gobiernos a nivel nacional y desde otras perspectivas, si bien con algunas diferencias y con algunos cambios, son programas que han tenido realmente un impacto sobre todo en el abordaje y en la cuestión de la pobreza de los sectores más vulnerables tanto de nuestro país como en el caso de Brasil. Acá hay algunas referencias que se hacen en el texto de Cecchini Martínez. Nosotros también incorporamos algunas referencias de un estudio que hicieron investigadores de Flaxo con algunas cuestiones muy particulares. Como decíamos, en términos más generales, en Brasil se da el establecimiento de un sistema único de asistencia social que tiene, si se quiere, una perspectiva de abordaje más integral, donde a partir del año 2007 se implementa lo que es el catastro único, donde están inscriptos allí o se identifican todas las familias personas, porque de manera individual, que tienen algún programa de transferencias monetarias. A partir de allí, no a partir de allí porque es anterior, digamos, se implementa el programa Bolsa de Familias, que está asociado a lo que mencionábamos anteriormente, que van a poder ver con alguno de los conceptos y de los componentes de la protección social, que es de tipo no contributivo y que se orienta a la cuestión de la seguridad, sobre todo alimentaria y nutricional, que se da en sectores que en Brasil, la cuestión sobre todo de la
nutrición infantil es una problemática que es muy importante y que ha tenido, digamos, el objetivo de abordar estas situaciones. Como decíamos, es un programa de transferencias monetarias condicionadas que tiene alcance nacional, con el objetivo de apoyar a familias en situaciones de pobreza o pobreza extrema, y ampliar los servicios de educación y de salud. Como les decía, el mismo fue creado a partir del año 2004 y se convierte en ley en enero del año 2004. Se crea en 2003 y se establece la ley en el año posterior. Y la cuestión central está asociada a la importancia del acceso de las familias pobres, sobre todo, al crédito y al consumo a partir de este recurso, esta transferencia que reciben, y que se plantea aquí también la importancia del empoderamiento femenino, que después vamos a ver también en el análisis del programa de la asignación universal, que quizás hay algunos autores que critican la cuestión de la feminización por ahí de los programas sociales y que los trabajamos en la clase anterior, pero es una cuestión para debatir y que tampoco, digamos, podemos hacerlo quizás en el espacio de intercambio. El abordaje aquí de hoy trasciende, digamos, lo que nosotros traemos para presentar estos contenidos. Silvana, muy brevemente. Sí. Yo me quedé un poquito enganchado con la cuestión del Bolsa Familia y su característica de transferencia condicionada. ¿Cuáles son las condiciones que esas personas venidas en familias debían acreditar como condición para poder acceder a la transferencia? Las cuestiones están asociadas, vinculadas de manera bastante parecida a la asignación, son cuestiones vinculadas a la educación y al acceso de la salud. Esas son las condiciones que deben presentar los beneficiarios del programa, y que acá, digamos, la cuestión que se asocia también, y que nos parece importante señalar y por ahí diferenciar de lo que se plantea en Brasil, es el rol o la importancia que se han dado a los niveles locales, sobre todo en la identificación y en la articulación para el ingreso de estas familias en este sistema que decíamos de catastro universal de los beneficiarios, y de la articulación sobre todo de estos dos condicionamientos, como decíamos Jerez, de la oferta de los servicios de salud y de educación. Acá hay otro tema que nos parece interesante y poder analizar, es un poco también la cuestión que hablábamos en la clase anterior sobre la intersectorialidad y la importancia de la articulación, y acá fundamentalmente de los sistemas de información, sobre el acceso de las personas al programa, sobre todo la atención de niños y niñas en situación de pobreza. Es una manera, digamos, muy, muy amplia de abordar un tema que ha tenido la importancia no solo para que se ha observado a nivel nacional en el caso de Brasil, sino que lo han analizado en otras experiencias internacionales, y que se plantea la importancia sobre todo de la reducción de los índices de pobreza y del abordaje sobre situaciones de vulnerabilidad extrema. Otra de las cuestiones, como decíamos, que también está asociada por ahí a los temas anteriores y que es importante, es que en el programa se creó también un índice de evaluación de la gestión descentralizada, que permite también ir haciendo el seguimiento y la evaluación del programa a nivel local. El segundo caso que nosotros trabajamos, que también es un programa de transferencia condicionada de ingresos, es la asignación universal por hijo, que esto lo pasamos, que es un programa que se da a partir del
del año 2009, y como decíamos también en relación a los componentes de la protección social, es una prestación de tipo no contributiva para niños y niñas adolescentes que pertenecen a grupos familiares cuyos adultos estén desocupados o insertos en el mercado informal. Acá la cuestión de la informalidad es central y digamos también lo podemos observar en lo que pasó a partir del contexto de la pandemia, donde una de las problemáticas centrales estaba vinculado a la informalidad de los trabajadores, y en este caso el beneficio se desarrolla a partir de un fondo de garantía del ANSES, y se establecen condiciones en materia de educación y de salud para las familias que lo reciben. Bueno, tenemos las normativas que establecen lo que es la asignación universal y la asignación universal con hijos con discapacidad, y tenemos también en el año 2011, si no me equivoco, la incorporación de la asignación universal por embarazo. Seguramente muchos de ustedes conocen en profundidad el programa y trabajan con el mismo. Como les decía, el mismo por ahí fue generando algunos cambios. Nosotros lo que tratamos acá de traer hoy son algunos datos que también recuperamos del Consejo Nacional de Políticas Sociales, como les decía, que están también ahí los sitios en las fichas que presentamos, y que también pueden acceder a estos documentos. También están algunos documentos del Siempro, y bueno, sobre todo en la cuestión que nos interesa acá remarcar, es la cuestión de la condicionalidad, donde se establece, digamos, el monto al 80%, y luego de la presentación de estas condiciones que están asociadas a la concurrencia a los establecimientos educativos, el cumplimiento del plan de vacunación obligatoria, la inscripción, el plan SUMAR, y la cuestión del control médico correspondiente tanto para los niños como también para las madres que se encuentran embarazadas, se deposita el 20% restante. Como les decía, en el marco de la pandemia hubo algunos cambios, y también está asociado a algunas críticas que por ahí se hace, sobre todo de la condicionalidad, que si ustedes indagan, por ejemplo, en informes de UNICEF, que está asociado también al debate de la cuestión de los derechos de los niños y las niñas, que los mismos no deberían estar asociados a una condicionalidad previa, pero también esto abre para otro debate y para otro análisis con mucha mayor profundidad sobre el programa, pero también hay información y hay análisis para quienes les interesen poder profundizar sobre esto. Algunos datos de uno de los informes que se presentan desde la Coordinación de Políticas Sociales. Para el tercer trimestre del año 2020 se plantea que la asignación universal cubrió 4.200.049.301 niños, niñas y adolescentes. La asignación universal con hijos con discapacidad a 48.845 personas con discapacidad, y la asignación universal por embarazo a más de 65.000 personas gestantes. Estos son algunos de los números que van analizando desde la Coordinación Nacional de Políticas Sociales, y que ustedes pueden acceder también a estos informes trimestrales. Los cambios que se plantean, sobre todo a partir del contexto de la pandemia, está asociado al que se da por cumplimentada la presentación de las libretas tanto de los años 2019 y los anteriores. En diciembre, esta es información del año 2020, que está disponible en ANSES. Los titulares de la asignación universal
deberían haber cobrado el 20% acumulado. Se eliminó el tope de hijos e hijas por familia para el cobro de la asignación universal, los topes mínimos de ingresos de las familias, y en relación a esta incorporación que también se había hecho de los trabajadores monotributistas, quienes no estén, digamos, o no en ese momento al día con el pago del monotributo, no se suspenden las asignaciones. Entonces, por ahí un poco la idea de, como les decía, de mencionar de manera muy general algunos datos o cuestiones que abordan estos dos programas que han sido sumamente importantes para los procesos de política social, tanto en nuestro país como en el caso de Brasil, intentan dar cuenta, sobre todo si se quiere, de un tipo de intervención sobre la política social que ha sido de vital importancia, sobre todo para las poblaciones en situación de pobreza. Esta política, digamos, como les decía, ha tenido continuidad en ambos casos, y se vincula por ahí también con la temática que está planteada, sobre todo los contenidos mínimos de la propuesta, que está asociada a un análisis sobre, si se quiere, la ruptura por ahí de los procesos que se venían dando en el periodo anterior, que nosotros analizamos en la primera parte, y que algunos autores plantean como la reconstrucción neoliberal que se experimenta no solo se experimentó no solo en nuestro país, sino en los países de Latinoamérica. Entonces, por ahí también esta presentación, a partir del texto de Hoppe y Lichterman, que nosotros trabajamos y que está como obligatorio en la bibliografía del módulo, intenta observar sobre todo la ruptura. Se corta, no sé si solo a Dalina, o se está cortando de manera más general. Yo escucho bien, Silvana, así que no sé. Bueno, cualquier cosa, a Gladys se le corta. Yo escucho bien. Bien. Seguramente... Yo también escucho bien. Bien. Después en la grabación, seguramente se escucha un poco mejor, si es la cuestión sobre todo de la conectividad lo que está fallando. Los últimos, seguimos, es un ratito más, digamos, la idea sobre todo de esta parte o de esta segunda parte del módulo era poder recuperar sobre todo los aportes de los enfoques sobre la protección social y el enfoque de derechos, que nos parece que puede ser el aporte más central al desarrollo tanto de sus trabajos de manera local como en el desarrollo de la diplomatura. Estos aspectos que nosotros traemos para el análisis de algunas de los procesos históricos, sobre todo, podemos profundizarlo tanto en la lectura de las fichas o en la lectura de los textos, que también nosotros aquí aclaramos que hay diferentes puntos de vista y de abordajes en lo que refiere a la política social, y que lo podemos observar también en las diferentes intervenciones que se han desarrollado tanto en nuestro país como Latinoamérica. Por ahí, en función de lo que algunos autores plantean, de lo que sucede, o esta ruptura, digamos, desde a partir del año 2015, tiene que ver también con una reconfiguración de las políticas públicas de manera más general,
de la política económica en nuestro país, que si se quiere lo que vuelve aquí a tener centralidad, como decíamos en el periodo anterior, que se establece a partir del año de los años 90, es la cuestión de la centralidad que se le deja al mercado para la producción de ciertos bienes y servicios, y lo que se comienza a establecer en este sentido y en estos periodos es sobre todo lo que se plantea como una cuestión más regresiva en función de la distribución, tanto de la cuestión vinculada a lo laboral, como en la asignación de algunos servicios. Estos autores que nosotros presentamos plantean el quiebre por ahí en dos cuestiones centrales que están asociadas en primer lugar al sistema previsional y la suspensión sobre todo de la moratoria previsional que se había desarrollado en el ciclo anterior. Se establecen dos leyes específicas y se establece la pensión para los adultos mayores, y lo que se plantean desde estos autores sobre todo es que para ellos lo que se produce es el abandono de la pretensión que se había dado en el periodo anterior de la equiparación de trabajadores formales e informales a través de un pilar no contributivo y asistencializado, plantean ellos, a la manera de una red de seguridad básica, lo que desde el inicio del siglo se propone en diversos organismos internacionales. Acá también está nuevamente la importancia y la presencialidad, digamos, de algunos actores a nivel internacional, que delinean también algunas ideas específicas de cómo debería ser esa intervención estatal, que muchas veces intentan o están asociadas a la cuestión de la mejora en términos discursivos de la eficiencia y de la reducción de los gastos, que esto también está en tensión y en debate. Y el segundo, si me aguardan un segundito, ahí desactivo. Y el segundo de los procesos que ellos plantean es también el cierre de dos programas que estaban asociados al Argentina Trabaja y Ellas Hacen, en reemplazo de un programa denominado Hacemos Futuro, en el cual ellos plantean, estos autores, que sobre todo lo que se cambia aquí es el carácter, si se quiere, solidario de las otras intervenciones, a un carácter de tipo más individual en la prestación de servicios, y también en la cuestión que se había trabajado, sobre todo la recomposición del tejido social y de la vinculación de los actores territoriales que se desarrollaban o intentaban fortalecer, sobre todo en los programas anteriores. En este sentido, como decíamos, las hipótesis centrales que trabajan los autores están asociados a la ruptura de espacios colectivos de trabajo creados y de la solidaridad recreada en los territorios. Si bien la idea de introducir, y quizás no hay tantos análisis como los periodos anteriores sobre las instancias de la política social en estos últimos procesos, sí lo que se plantea es, y que ustedes también van a ver en los contenidos mínimos, la cuestión del discurso, de la vinculación hacia una cuestión de tipo más meritocrática e individual del acceso a determinados bienes y servicios. La idea es poder, digamos, profundizar también esta parte de los contenidos en la instancia del taller, a partir de una nota que también, si bien estaba como bibliografía complementaria, la idea es poder tomarla. Es una nota muy cortita de página 12, que está asociada a la desprotección social que se da en este periodo de análisis de este proceso del último tiempo en nuestro país, y la idea es poder debatir, digamos, también en relación a lo que ustedes consideran en función de estos procesos. Por ahí sí, digamos, hay una imagen que para mí fue muy ilustrativa en relación a de cómo se conciben o se concebían las políticas sociales en ese periodo, y fue una
no sé si una publicidad, pero sí una publicación del Ministerio de Educación de Nación, ante una situación de un niño que recorría cierto camino, digamos, para llegar o para acceder a la escuela, para asistir a la escuela, y con una situación, si se quiere, ahí vinculada a una posibilidad de manera individual de llegar y de querer acceder a ciertos espacios, siendo que el Estado debería estar ahí garantizando los derechos como la educación. Son temas que están sumamente en debate, digamos, sobre todo en este periodo último en relación al acceso a la educación y la cuestión del debate sobre la presencialidad o no en el marco de la pandemia. Hay otros, digamos, programas que también se suspendieron y que al menos desde mi punto de vista hubiesen sido sumamente importantes para el periodo de emergencia que atravesamos en la actualidad, como fue el programa Conectar Igualdad, pero me parece que es una imagen representativa sobre las miradas que se pueden tener sobre las políticas sociales desde diferentes enfoques y puntos de vista sobre cuál debería ser ese enfoque de intervención sobre las políticas. La imagen es ilustrativa, como les decía, porque sobre todo cuando yo la vi en ese momento me impactó, digamos, pero bueno, también está la posibilidad o la presentación de otros puntos de vista sobre esas intervenciones. Especialmente desde la diplomatura hay una visión anclada en la promoción y en la protección, sobre todo, de los derechos, principalmente de los niños y niñas, y de también, sobre todo, de las poblaciones mayores, que creo que es lo que ha estado también en debate y en el centro de la escena de la agenda política en nuestro país en el último tiempo. Silvana, ¿un pequeño aporte puede ser de este lado? Sí. Sin intentar demorarte en la exposición. No, ya terminamos igual, estamos en la última parte, así que si alguien quiere hacer algún tipo de intervención, está abierto el micrófono también. Bueno, perfecto. De mi parte simplemente como que trataba de hacer una recapitulación de esto que nos venís comentando, y como que recordaba un poco aquella definición inicial que trabajamos en la primera parte de la clase, donde vinculábamos la idea de la política social en términos generales a intervenciones que buscaban asegurar las condiciones de vida y reproducción de la vida de las poblaciones. Pienso que por ahí, al desandar un poco estos enfoques, que como vos nos venís comentando, estos autores trabajan en torno a protecciones en el ámbito laboral, frente a emergencias, hacia la asistencia, el acceso a la promoción, como a la dimensión de la garantía ciudadana, justamente amplían, si se quiere, la visión de lo que, porque hay un componente normativo ahí de cómo debería ser también la política social, ¿no? Y tiende a una visión más integral, que a mí me parece, por ejemplo, graficarlo en la imagen de un paraguas, ¿no? La protección social como un paraguas. Y la definición de la amplitud de ese paraguas, de las características que tiene que tener ese paraguas en determinados contextos históricos, tiene una raíz política, digamos, que tiene que ver con una definición de esa política, y repito nuevamente, cuán amplio debe ser ese paraguas, cuán integral debe ser justamente las características de ese paraguas, de esa protección social. Por ahí se intentaba hacer un poco esa relación, esa conjugación desde lo conceptual, pero también desde lo político, digamos, porque son intervenciones que justamente tienen un componente político, tienen una mirada. Por ahí muchas veces las recomendaciones, digo, de las organizaciones internacionales, pueden quedar en recomendaciones, digo, y eso ha pasado en distintos gobiernos, digo, pero ahí, digo, hay un componente fundamental que es el de la decisión política, el de la definición política de cómo deben ser esas intervenciones. Simplemente esa cuestión me quedaba por ahí. Gracias, Jere. Me parece que está muy claro lo que planteás, y también está bueno de poder ir articulando con los desarrollos que hicimos en la clase pasada. Coincido con lo que decís,
digamos, por ahí me parece sumamente acotado pensar que los procesos que se dieron en nuestro país, o en otros países se dieron solo por recomendaciones de organismos internacionales, sino como vos decís, también ahí juega mucho el posicionamiento y la perspectiva desde donde cada gobierno se para establecer, digamos, determinadas políticas y el rumbo que se les da o la impronta que se les da a las mismas. Sí, con el tema de la cuestión de observar o de tratar de institucionalizar un sistema de protección más integral y a largo plazo en nuestro país, me parece que también ahí hay un fuerte componente de cuestiones asociadas al consenso de como sociedad tratamos de llevar adelante o establecer esos pisos mínimos que nos hablan también ahí los autores, y creo que eso, por ahí, sobre todo Andrenachi plantea que la cuestión, sobre todo el abordaje de la política social, ha quedado como que también en la arena política, digamos, y estas discusiones resurgen todo el tiempo, no solo en el plano de lo estatal, en lo académico, sino en el plano, digamos, social y de la discusión ciudadana, que muchas veces no estamos de acuerdo y que hay grandes, digamos, porciones, digamos, si se quiere, de la población que está de acuerdo con el fortalecimiento y llevar adelante estos sistemas de protección de tipo más integral, con la garantía de condiciones mínimas y de accesos a derechos, y hay otros sectores que tienen visiones diferentes. Entonces, como les decía, la idea es poder debatir o ver estas diferentes miradas, y creo que sobre todo están, como les decía, en la agenda o en la discusión y en la importancia de poder fortalecer estos sistemas cuando se dan estas situaciones de suma emergencia, digamos. Yo creo que la situación que estamos atravesando hoy supera todos los análisis que se pudieron hacer anteriormente. Como decíamos, ustedes van a poder leer los autores que estaban trabajando en la situación de emergencia, pero creo que estaban muy lejos de pensar que se podía dar una situación como la actual, sino que estaban más vinculados al análisis de situaciones críticas en cuestiones de tipo más económicas. Bueno, creo que es una oportunidad, o al menos una ventana para poder discutir estos temas e intentar fortalecer este tipo de intervenciones. Como les decía, este último punto no estaba en la cuestión de los contenidos mínimos, sobre todo también por la cuestión de la proximidad, del contexto y de los procesos que se han desarrollado. Si bien no hay tan pocos estudios específicos de tipo más académico, sí hay una innumerable cantidad de análisis que podemos encontrar en medios periodísticos o también en otros medios de comunicación. Por ahí yo lo único que quiero rescatar, si bien también hay un montón de intervenciones que han surgido en el marco de la pandemia, es que la cuestión de la emergencia, como vemos acá, no solo se ha planteado en la cuestión de la crisis sanitaria, sino que ha establecido cuestiones asociadas a crisis económicas y sociales, y que sobre todo los países en situaciones de mayor vulnerabilidad lo han sufrido. Acá también hay diferentes variables que podemos analizar, que están asociadas al mercado de trabajo, a la desigualdad de la distribución del ingreso, al déficit habitacional y de los servicios, y una de las cuestiones fundamentales que seguramente puede ser de interés, y que aquí también sí hay, digamos, más producción, está asociada a la cuestión de la brecha de género, y cómo esas brechas y esas desigualdades se acentuaron de manera sideral, si se quiere, en lo que ha sido el contexto de la pandemia, y que
como traemos ahí, digamos, esa frase de uno de los textos que yo planteo para quien le interese profundizar sobre todo el contexto actual, plantea que la aparición del COVID y la pandemia impulsaron la necesidad de repensar la función social del Estado, poniendo en debate la concepción del trabajo céntrica, el enfoque de derecho y las discusiones en torno al cuidado. Acá hay otra cuestión también que está en el centro del análisis, que es la cuestión vinculada a los cuidados, y que si bien yo no puedo ver a todos y todas las participantes ahora, que si les parece corto también la presentación para poder verlos un ratito, sé que hay estudiantes de la Facultad de Trabajo Social que están también incursionando en una tecnicatura en cuidados que también nos parece sumamente importante para pensar este tipo de intervenciones, pero bueno, también sé que hay muchas compañeras y compañeros que pueden hablar sobre la cuestión de la brecha de género, las concepciones que tienen en relación a las mismas en estos últimos procesos. Si bien la idea de la diplomatura y del módulo es poder hacer un abordaje más general de este tipo de intervenciones y poder generar algunas herramientas para la intervención en sus espacios laborales, creo que también es importante poder generar el intercambio y poder recuperar sus percepciones en relación a este tipo de intervenciones. Así que voy a tratar de dejar hablar yo sola, y bueno, la veo a Sandra también ahí, una vecina y compañera, veo a algunos en la camarita, a Cristian y a Verónica, pero bueno, dejo el micrófono por si alguno quiere hacer alguna intervención o alguna consulta, también queda abierto para que puedan hablar ustedes. Bueno, no sé si en el chat hay alguna consulta, ¿no? Bueno, si no hay consultas o dudas o intervenciones para hacer, yo les agradezco la participación a los que pudieron estar presentes hoy, y bueno, a los que no también van a poder ver y acceder a los materiales en otro momento, y bueno, quedo a disposición para quien le interese poder profundizar, o si quedó alguna duda por ahí de los temas que trabajamos. Hay muchísimo material para profundizar los análisis de las políticas que abordamos, o si alguno o alguna también en el momento de la producción de sus trabajos finales les interesa profundizar alguno de los temas que trabajamos en el módulo, también estoy a disposición para quien considere necesario poder orientar o recomendar algún tipo de bibliografía o de material. También está esa posibilidad. Silvana, sí, por ahí lo que quiero sumar yo tuve la experiencia dentro de lo que fue el programa Familia, fui pasante en ese momento, desde sus inicios, que fuimos un poco capturando las beneficiarias, fuimos notificando a cada una de ellas. La mayoría fueron mujeres, por una cuestión de género, el cuidado de los niños a cargo de las mujeres, el hecho de que era la mujer también la que tenía que encargarse de llenar esa libreta, muy parecido a lo que es la asignación universal hoy,
era cómo se manejaba el programa. O sea, tenía que presentar el certificado de alumno regular y hacíamos el control nosotros de lo que era la libreta de vacuna de los chicos. Y otro componente por ahí que rescato del programa fue que hacíamos talleres a los barrios con las madres, muchas veces no eran sus madres, sino que sus abuelas que tenían en guarda a sus nietos, participaban de esos talleres que por ahí hablábamos del tema de cuidado, del derecho a la educación, del derecho a la salud de los chicos, y cómo el salir de las casas, que tiene que ver también con una cuestión del género, de ocupar espacios públicos, de participación, un poco las fortalecía, las empoderaba, podían hablar sobre lo que les pasaba, compartían experiencia, que también es una de las cosas que rescato del programa, de cómo se trabajaba en ese momento. Así que bueno, ese era más que nada mi aporte. La verdad es que cómo se trabajó el programa Familia fue bueno, fue una política de protección de derechos de la niñez que también resguardó en su momento. Nosotros fuimos haciendo también un poco un censo en los centros de salud y cómo se había incrementado el control de vacunas en los niños y niñas y adolescentes en ese momento también. Bueno, rescatar estas cosas también del programa que tienen que ver con los derechos de nuestros niños, niñas y niñas y adolescentes. Bueno, Sandra, muchas gracias por tu aporte. Digamos, como decíamos, si bien el abordaje específicamente del familias no lo pudimos hacer en el marco de la clase, sí está mencionado, digamos, en uno de los textos, y como vos decís, en una instancia anterior a la asignación, nos parece importante también esto que vos mencionás cuando hay una articulación por ahí de otros actores también en territorio y que tienen un poco esta función, como vos mencionás, de hacer esta vinculación o esta articulación, sobre todo en la garantía de esos derechos de los niños y de las niñas y adolescentes también. Si bien son programas, digamos, diferentes, entendemos la importancia de la asignación, sobre todo en relación al alcance que ha tenido para la población, digamos, que cumple con estas condicionalidades, que son unas por ahí de las, como decíamos hoy, de las críticas que se hace. También está ahí la cuestión de la revisión de por qué es la madre, digamos, la que tiene que llevar adelante por ahí esas tareas, que creo que es otra de las cuestiones que está en debate, que es importante poder avanzar con esas condiciones en relación a las discusiones en función del género, que son aprendizajes, creo que también son parte, digamos, de estas intervenciones, y que es importante sobre todo rescatar las percepciones de quienes llevaron adelante la implementación, como de quienes son parte del programa. Así que muchas gracias, Sandra, por tu intervención. Te leo, Silvana, algunos comentarios del chat mientras algún otro compañero o compañera tiene ganas de animarse a hacer algún aporte. Te dicen: muchas gracias, Silvana, por todo, muy buena exposición de la clase, muy interesante la clase, excelente, Silvana, muy amable, muchísimas gracias por la predisposición, muy clara la clase, nos dicen. Otra compañera ahí señala que ojalá el jueves podamos analizar políticas sociales actuales con todo este gran contenido que nos brindaste, y te agradecen. Así que esa puede ser también una puntita ahí para, bien, bueno, para la dinámica del día jueves. Yo les comparto ahora, ni bien terminemos la conversación, la ficha, van a poder encontrar, avisarles que esta es un poco más larga, porque eran temas más largos, digamos, pero que están ahora un poco más señalizadas las partes que a nosotros nos parece más importante. En el último apartado de la ficha van a encontrar esta referencia a las políticas más actuales que se han dado o que se venían dando y que se fortalecieron en este proceso. Y también les comparto la nota que les mencioné, por si alguno puede leerla para el jueves, o si no, hacerlo en el espacio. Es muy cortita, digamos, así que están estas dos opciones, o poder analizar, digamos, la cuestión del periodo de
que va del año 2015 al 2019, o podemos conversar sobre las políticas más actuales del último año. Y eso lo podemos trabajar en función de lo que a ustedes les interese más. Dale, Silvana, nos situamos en esas coordenadas de trabajo y planificamos algo de cara al jueves. Bien. Bueno, si no hay otra consulta o alguien quiere hacer algún comentario, les agradezco mucho por la participación y por el tiempo que cada uno de ustedes también dispone para este espacio de formación, que sabemos que muchos y muchas de ustedes vienen de trabajar y que también es un horario que por ahí es un poco complicado, así que les agradezco sobre todo la atención y la participación. Termino la grabación, así no se hace tan extensa. Y